9 de la mañana, 40 minutos en toda la República Argentina. En línea está con nosotros el senador nacional Jorge Taiana, ex canciller de la República Argentina. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, un placer. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Todos los puntanos. Bien. Aquí estamos, con una mañana fresquita, pero linda, a pesar del fresquito. Bueno, Jorge, se va a llevar a cabo una charla sobre el rol de las juventudes en Argentina y América Latina, en conjunto con la Fundación Luminar de aquí de San Luis. Contanos un poco con qué nos vamos a encontrar en esta charla, cuáles serán los ejes en los que va a transitar. Bueno, primero para mí es una gran satisfacción, ¿no? Poder conversar e intercambiar con los jóvenes, que son los que están entrando a protagonizar un mundo que es de por sí bastante complejo, ¿no? Sí. Por lo menos. Y a mí lo que me interesa son dos o tres cosas. Primero, insistir en un tema, y es que las posibilidades de cambiar una realidad existen, de mejorarla, de hacerla más satisfactoria, y eso es una tarea colectiva, es decir, es muy difícil, como ha dicho el Papa, salvarse solo, digamos. Sí, en general, sí. La tarea es una tarea conjunta. Se habla mucho también con lo de la pandemia, pero ese es un tema que yo quiero insistir. Y quiero también insistir en un segundo elemento, que es la importancia de la política como herramienta de transformación de una sociedad. Y esto va a ser un motivo de debate, porque muchos jóvenes, es evidente, y uno lo escucha y habla con ellos, tienen una cierta desilusión, ¿no es cierto?, con la política, con lo que ven como peleas minúsculas entre distintos dirigentes, y yo creo que eso hay que conversarlo, hay que verlo, pero al mismo tiempo hay que insistir en ese instrumento. El instrumento de cambio que tenemos es la política. Claro que no cualquier política, ni tampoco la política como profesión, en el sentido como... ¿Usted qué va a estudiar? Yo voy a estudiar abogacía porque me interesa la carrera judicial, o voy a hacer política porque me interesa la tarea política. No es eso, digamos, no es la política puede ser una vocación, pero al mismo tiempo no es una profesión, es una actividad. Claro. Y para eso los jóvenes primero deben prepararse, y al mismo tiempo deben pensar que la política es el vínculo entre los representados y los representantes, y Jorge, es ser expresión de sectores, de la comunidad, de distintos sectores. Jorge, me gustaría trazar con dos paralelismos que planteás y que a la vez se dan en las mismas circunstancias. Primero, lo que vos planteás, que de un cierto sector de jóvenes están como, no sé si la palabra es desilusionados, pero tal vez un poco en algunos aspectos enfadados cuando ven algunas actitudes de ciertos políticos, sea dependientemente del partido político, y también a la vez se ve, al menos aquí en San Luis, a los jóvenes involucrarse un poco más en la política, ya sea desde acciones de manera directa o indirectamente en la política, y ocupando también cargos dentro de los cargos legislativos o de partidos políticos. ¿Por qué crees que se da esto a la vez? De que jóvenes estén más desilusionados y también que se involucren más. ¿Tal vez tiene que ver a ambas posturas con lo mismo? ¿De querer accionar para evitar esto? Yo creo que sí. Primero hay una especie de proceso de renovación generacional que se está dando, ¿no? Acá hay toda una generación política, que es la generación política que empezó a actuar o tuvo una presión firme desde el retorno a la democracia, pero el retorno a la democracia fue en el 83, ya por pasar 40 años. Entonces, si uno piensa, muchachos o gente que a los 20, 25 años se involucraron en la política, ya a esta altura es gente grande que está más o en puesto directivo o más de salida de alguna manera de actividad. Y tiene que haber toda una representación más joven. Es decir, hay un recambio generacional, y eso es muy bueno que suceda. Después está pasando un fenómeno que sí es muy interesante, y es que efectivamente a los jóvenes les interesa y se meten en temas, entre comillas, políticos, pero muchas veces no políticos partidarios, sino que separan la política partidaria como una cosa que mucho no les gusta o que la ven así compleja, muchas peleas, de la acción en temas específicos, ¿no? Por ejemplo, los temas vinculados al clima, eso es lo más evidente, ¿no? La cuestión del cambio climático
es una quizás de las acciones en donde los jóvenes aparecen más interesados, y con razón, porque es el mundo que les va a tocar a ellos, ¿cierto? El futuro. Entonces, hay que combinar esto, porque cómo se logra que aparecen fenómenos nuevos, como son estos temas que llamaríamos transversales, es decir, que no tienen necesariamente una identidad partidaria, pero que en cambio movilizan, como fue el tema de los derechos de la igualdad de la mujer, los derechos de la lucha contra la violencia doméstica, los derechos del cuidado, que van cambiando toda una relación. Si uno mira las parejas jóvenes, son muy distintas a las parejas de hace 40 o 50 años, definitivamente, en muchos aspectos respecto a cómo se construye el trabajo con los chicos. Entonces, hay una cosa, no diría ambivalente, pero hay aspectos contradictorios. Hay creo yo, un atraso de las estructuras partidarias en ver los cambios, en reconocerlos, en incorporarlos, y al mismo tiempo hay una juventud que oscila o combina el comprometerse en temas específicos, en temas que le interesan, que sabe que son importantes, con la tentación o la desconfianza de las estructuras partidarias como camino de profesión o de ascenso, digamos, ¿no? Eso es una cosa que hay que ver, que no se da igual en todas partes, pero en general, si uno mira el mundo, la pérdida de representatividad de los partidos políticos se da en casi toda parte, digamos, ¿no? Y si uno mira la entidad que hace encuestas hace más tiempo, como el Latinobarómetro en América Latina, sobre las relaciones entre los jóvenes y el sistema político, la democracia, la representación, ve que hay una baja en la aceptación en la aceptación de los niveles y de la satisfacción, digamos, con la democracia, llamaríamos, realmente existente, ¿no? Claro. Hay una aspiración de que sea mejor, de que sea más participativa, de que esté más cerca de la gente, claro, y que ayude a solucionar problemas. Todo esto hay que trabajarlo, incluirlo en un mundo, por un lado, pero también en una Argentina donde no nos ha ido muy bien últimamente, ¿cierto? Es decir, hay una serie de números económicos que son muy, muy negativos, y eso obviamente también ha creado cierta frustración. Una cosa es que usted piense, yo estudio y tengo un progreso por delante grande, y otra cosa es que vea un panorama más oscuro, y claro, el mundo no está mandando un panorama muy alentador. Así que hay que conversar sobre eso. Yo creo que estimularlos a los jóvenes para que estudien, para que se comprometan con las distintas posiciones o distintos sectores, para que ayuden a organizar y representar sectores, es una tarea muy importante. Y en el caso de San Luis, es una provincia que ha tenido un gran dinamismo y que ha tenido muchas transformaciones, entonces que de alguna manera es un buen ejemplo de una realidad que se transforma a sí misma en un sentido positivo, ¿no? Jorge, por último, agradeciendo tu generosidad en cuanto al tiempo, ¿cómo ves las generaciones futuras teniendo en cuenta tu lugar como docente y como alguien que conoce el tema derechos humanos, sin expandirnos en este abanico, en cuanto a este tipo de políticas? Hemos visto, acciones que han sido más rápidamente ejecutadas, por ejemplo, a nivel internacional en estos aspectos. Vemos permanentemente luchas que van contra el racismo, contra la guerra, entre otras. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de nuestro país en este aspecto? Y hay una todavía me parece que tienen que terminar de procesar los cambios tan grandes que hay en el mundo, ¿no? Porque si algo es cierto, es una frase que ya Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, que decía que no es una época de cambio, sino que es un cambio de época lo que estamos viviendo. Claro. Que es una cosa mucho más. Y esta juventud enfrenta ese cambio de época con dos características muy contradictorias. Por un lado, dos o tres. Un lado es la acción, uno mira desde el punto de vista del estudio, más capacitada de la historia de la humanidad. Nunca ha habido tantos universitarios en proporción, nunca ha habido tantos estudiantes de posgrado, nunca ha habido tanta formación
científica en las diferentes áreas. Y al mismo tiempo, a todos esos jóvenes que se les prometía, que capacitaban, les iba a ir bien, resulta que no en la Argentina, sino en muchos países, incluso los países más desarrollados, toda la retribución, los ingresos, las posibilidades se están reduciendo. Y usted tiene, en Europa, por ejemplo, muy bien, se tiene montones de doctores en distintas ciencias y son los llamados 1000 euristas, que es un salario para Europa bajo para un profesional que tiene doctorado, ¿no es cierto? Entonces, tiene esa contradicción. Y eso genera además un panorama incierto que todavía no saben bien cómo resolver. Ellos tienen que encontrar el camino y además van a tener que encontrar respuesta a esta crisis, porque esta crisis tiene que tener una salida, y una salida que básicamente combata el otro aspecto que hemos mencionado, que es que estamos generando una sociedad en el mundo que cada vez tiene más desigualdad, y eso es algo complicado, inaceptable, inaceptable moralmente e insostenible social y en el mediano plazo. Entonces, ellos tienen un desafío grande por delante y que creo que contribuir a discutirlo, a ver la perspectiva, a acompañarlos en ese proceso es una tarea valiosa. Jorge, un verdadero placer. Hasta la próxima y muchos éxitos en estas charlas que se vienen. Estaremos atentos. No, muchas gracias a ustedes y un saludo. Gracias.